a renovarnos en Cristo Jesús. Eh, en algunas iglesias dicen, no, pastor, no tengamos tantas conferencias, no hagamos tantas conferencias, y cuando a veces yo escucho eso me preocupa, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar adelante en el nombre de Dios con una misión, una visión clara de cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, cuál es el plan que Dios tiene para su iglesia. Y como le decía a algunos hermanos, que ya pronto vendrán 1000 años de vacaciones. Así que vamos a disfrutar de 1000 años, hermanos, para visitar los lugares más paradisíacos del universo. No solo de esta tierra, sino del universo. Podremos ir allá a visitar Júpiter y qué sé yo, cualquier otra constelación para pasear con el Señor y conocer pues sus preciosas verdades. Así que mientras ese día llega, pues hermano, avanzamos con Cristo Jesús, ¿verdad? Avanzamos tomado de su mano, seguimos predicando, reactivamos y fortalecemos nuestros grupos pequeños. Ya el 14 de octubre, hermanos, o sea, dentro de un mes, prácticamente un mes, hermano Juan, el 14 de octubre será el festival de grupos pequeños aquí en nuestra iglesia. Y estamos planeando tener una actividad bien bonita ese día. Vamos a tener al pastor de León con nosotros, así que qué bueno que vamos avanzando. Póngase de pie, hermano Juan, un momento. Póngase de pie, hermano Juan, para que todos le vean allí su polo de media vuelta, hermano, ahí. Modela aquí para nosotros, hermano Juan. Mira ahí su polo. Si tenemos todavía algún grupo que no ha hecho su, su playera, todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que ya casi que todos, creo que todos en su gran mayoría ya tienen su polo lista, con su color. Y hermanos, nosotros no tenemos que ponernos a inventar el agua tibia. ¿Ustedes han oído ese refrán? Yo, yo soy muy refranero, ¿verdad? Pero no hay que inventar el agua tibia. ¿Han oído eso? Eso de inventar el agua tibia es que no tenemos que ponernos a inventar. Ya el plan de Dios ya está diseñado, el plan de Dios está listo, está hecho, nos lo ha dejado en su palabra y en el espíritu de profecía. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ¿qué? Obedecerlo, seguir ese plan, seguir ese proyecto, irlo renovando cada día, y Dios se va a encargar de dirigir a su iglesia, ¿verdad? Y de bendecirla. Así que hermanos, quiero también decirles que sí, visitando al hermano Carlos, me sorprendí porque él se hace su diálisis allí en su casa, hermano. Le dieron una máquina con todos los equipos, y qué impresionante, pues yo pensé que o sea, eso es tan delicado que eso lo hacen en centros especializados, pero a él le dieron una máquina y allí en su casa, y la esposa la entrenaron, hermano, le dieron un entrenamiento para que le inyecte en un dispositivo que le pusieron en el brazo conectado a la arteria, y entonces por un lado sale la sangre, baja la máquina hace ese trabajo de purificación, y por otro lado entra la sangre nuevamente, hermanos. Y eso es un proceso que puede durar como unas 3, 4 horas aproximadamente. Y yo me quedé así frío cuando vi todo eso, y el hermano allí, en medio de todo eso, verle a él allí alabando a Dios, hermanos, y no proferir queja alguna, sino que él decía allí: pastor, yo sé que si a mí me pasó esto y esto ha sido motivo para que yo busque al Señor nuevamente, porque yo estaba muy rebelde, yo estaba apartado del Señor, pero si eso ha servido para que yo vuelva a los pies del Señor, alabo el nombre de Dios por eso, hermano. Pues, y gloria a Dios, ¿verdad? Por esa actitud de nuestro hermano que ahí está. Así que sigamos orando por él esta semana, hermano, que el Señor pues manifieste su poder en él. Si es su voluntad que consiga un donante, pues que se le abra esa puerta, ¿verdad? Que pueda conseguir un donante que sea compatible y pueda entonces él mejorar su calidad de vida. Eso es muy importante. Les quiero invitar, hermanos, a abrir su Biblia en el libro de Ezequiel.
los jueves que este servidor pues tenga que predicar, estamos estudiando, recuerden qué carta de la palabra estamos estudiando. ¿Alguien se acuerda por casualidad? Bueno, de Efesios estamos estudiando en la escuela sabática, ¿no? En la lección. Pero el jueves, cuando este servidor predicamos la carta a los Gálatas. Y habíamos avanzado un poquito. Pero hoy, hermanos, te quiero compartir un tema muy especial, porque siento que ese tema llenó mi corazón y llenó mi vida, me inspiró. Y definitivamente uno no puede predicar a la iglesia lo que no le inspire a uno primero. Todos los que y los que vayamos a predicar aquí, ese sermón, ese tema que usted vaya a predicar aquí, tiene que ser ese tema que ha llegado a lo profundo de su corazón y que le ha sacudido y que le ha movido a usted a afianzarse en el camino del Señor. ¿Sí? Así tiene que ser a todos los predicadores y predicadoras que están allí preparándose para eso, ¿verdad? Ezequiel 47, les invito a abrir allí la escritura. Ezequiel 47. Dice la palabra de Dios, está el profeta Ezequiel y dice: me hizo volver luego a la entrada del templo y vi que salían aguas por debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Sigue diciendo la escritura: salió aquel hombre hacia el oriente y con un cordel en la mano midió 500 metros. Estoy leyendo la versión de Reina Valera del 2020, ¿sí? Midió 500 metros y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban ¿hasta dónde? Hasta los lomos, ¿verdad? O hasta la cintura. ¿Dónde están los lomos? Cuando el Señor dice allí en Éxodo: ceñid vuestros lomos, o ceñid vuestros lomos, es aquí, ¿verdad? Los lomos, la cintura. Midió otros 500 metros, verso 5, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía vadear sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces me dijo: estas aguas que salen de la región del oriente, a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar, y al entrar en el mar las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por doquiera que entre en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Glaim será su tendedero de redes. Y los peces según su especie serán tan abundantes como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para alimento, y su hoja ¿para qué? Para medicina.
Cuando el profeta contempló esta visión pues según lo que dice el relato, la vivió en carne propia. Recuerden que el profeta estaba hablándole a un pueblo que vivía ¿en dónde? Al pueblo de Israel vivía ¿dónde? ¿O vive dónde? Ese territorio, todo ese cercano oriente, todo lo que es Israel, el Líbano, Siria, Babilonia, Arabia Saudita, Egipto, toda esa zona es una zona predominantemente desértica. Allí está el desierto, de tal manera que el agua es vital. El agua es fundamental para la subsistencia, para que las personas puedan sobrevivir en ese territorio. Algo interesante que ha ocurrido ahora con los israelitas es que ellos fueron quienes diseñaron y crearon el sistema de riego por goteo, que quizás los que saben de agricultura saben a qué me estoy refiriendo. El sistema de riego por goteo es que en el lugar donde se va a sembrar determinada siembra, ¿verdad? Determinado fruto, los agricultores lanzan una manguera y entonces justo en el lugar donde se pone la matica, allí la manguera tiene su huequito y por allí entonces desde una fuente principal se activa para que el agua corra a través de las mangueras y entonces en cada matica allí, a la pata o al pie de cada matica, allí cae la gotica de agua con sus nutrientes respectivos para que las maticas sea nutrida en la cantidad que la plantica necesita. Así que los israelitas han logrado hacer que el desierto florezca, han logrado hacer que el desierto reverdezca en medio de todo ese lugar tan inhóspito. Han logrado hacer que una gran cantidad de ese territorio donde ellos viven resulte ser un territorio útil y valioso para la agricultura. Pero algo también interesante es que llega un momento en el avanzar que el profeta, en la orden que recibe de avanzar, que llega un momento en que él va atravesando, él vio que salía de allí del altar, salía del santuario, salía como un pequeño arroyito, pequeñito. Yo tuve la oportunidad de vivir allá en Minnesota y resulta que el río Mississippi, que atraviesa todos los Estados Unidos de norte a sur y muere ahí en el Golfo de México, el río Mississippi nace allá en Minnesota, al norte de Minnesota, en un lugar donde lo que va es un arroyito pequeñito. Y allí ese arroyito, a medida que va buscando su recorrido, se va alimentando, hasta que ustedes llegan a ver, o los que han visto el río Mississippi, inmenso, y por ese río corren barcos. ¿Cuántos de ustedes han intentado cruzar un río a nado? Nadando. Los que saben nadar bien, ¿verdad? Que son expertos nadando. En una determinada ocasión, tuve que ir a visitar en un distrito una iglesia que quedaba en el campo. Entonces yo llegaba hasta allí, hasta determinado lugar y dejaba el carro y entonces allí me ponía o me iba ya con un short y entonces me disponía a pasar el río. Y ese día había llovido y el río estaba crecido. Así que desde este lado el hermano allá me vio y entonces inmediatamente él mandó a su hijo para que me ayudara a pasar el río. Y entonces él me dijo: pastor, tranquilo, que todo va a salir bien, no va a pasar nada. Y entonces fuimos avanzando por el río y al principio pues me pasó lo mismo que al profeta. El agua llegaba a los tobillos y todo iba bien. El agua después fue llegando a las rodillas y todo iba bien. Y cuando llegó a la cintura ya yo sentía, ¿no? ¿Y cómo sienten ustedes? Cuando el agua está en los tobillos pues no se siente tan
tanto, ¿verdad? Luego sube hasta las rodillas y usted ya siente un poquito más de resistencia. Y luego cuando va a la cintura, pues ya usted siente más resistencia y en esa ocasión ya yo sentí que el agua iba subiendo aquí al pecho y el muchacho me decía, tranquilo pastor, que aquí lo llevo. Y en un momento ya cuando faltaban como unos 20 metros para llegar a la orilla, voy pisando y piso una piedra, pero la piedra con la fuerza del agua se resbaló, se movió, y yo que me voy hundiendo, hermano, y me pasó como Pedro, Señor, sálvame. Y en ese momento el muchacho como que me le estaba resbalando y logró agarrarme de la mano y logró sacarme. Y logramos pasar después de ese buen susto. El profeta experimentó lo mismo en aquella ocasión. Y dice la escritura que llegó un momento en que el agua ya no podía cruzar porque era un río caudaloso que había crecido en gran manera y que la única forma de pasar ese río era nadando. Ahora, algo interesante con ese río es que la sierva del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 11, dice, refiriéndose a este río, que es una comparación con la iglesia, con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esta profecía había sido dada para que se cumpliera en el pueblo de Israel en aquella oportunidad, en aquel tiempo. El Señor la había dejado para ellos. Sin embargo, a causa de su rebeldía, a causa de su idolatría, a causa de su conducta, selfishness, egoísta y arrogante, decidieron seguir sus propios caminos y entonces, tristemente, Dios no pudo cumplir esa promesa con su pueblo Israel. Así que la sierva del Señor presenta que el cumplimiento de esta profecía será con la iglesia que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese río de alguna manera representa lo que Dios quiere hacer con tu vida y en tu vida, hermanos. Lo que el Señor quiere hacer. Y me recuerda lo que pasó con el Señor en aquella ocasión cuando se encontró con la mujer samaritana y le dice, dame de beber. Y llega un momento en la discusión en que ella le dice, mira, tú no tienes con qué sacar el agua, ¿y cómo me pides a mí que te dé agua de beber? Y él le dice, si supieras quién es que te está pidiendo, le pedirías que te diera el agua viva. Y entonces, vean lo que dice el Señor. Les invito allí a leer el texto en el Evangelio de Juan, el capítulo número 4. San Juan capítulo 4 dice la palabra de Dios. Versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer replicó, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella todavía no entendía a qué agua se refería. Y dice el Señor, dice ella, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa agua será en él una fuente de ¿qué, hermanos? De agua que fluya ¿para qué? Para vida eterna. Vean qué interesante. El río que tenía su origen y que salía del santuario y que fue descendiendo, y dice que en el libro de Ezequiel dice que cayó allí, fue por el Arabá y cayó en el mar y generó sanidad. Estaba refiriéndose justamente a que Dios quería cumplir esa profecía con el mar muerto.
allá en Israel. El Mar Muerto es el punto más profundo de la tierra, y ese lugar es tan salado que las personas que entran allí flotan en el agua y no pueden abrir sus ojos allí, porque es extremadamente, el nivel de salinidad que tenía era extremado. Y Dios había prometido que de esa promesa de Ezequiel iba a ser que el mar salado, ese mar, fuera saneado completamente y que estuviese lleno de peces, y que en las orillas a su alrededor y alrededor del río pudiera haber árboles frondosos y árboles que dieran vida. De tal manera que cuando el Señor dice en su palabra, aquí en San Juan el capítulo 4, dice: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, y esa agua será en él una fuente de agua que fluya, ¿para qué? Para vida eterna, hermanos. Ahora, vean ustedes que esa fuente, al comienzo, en la experiencia de la vida cristiana, comienza poquitica y va entonces generando su efecto. Y en la medida en que ustedes y yo vamos entrando en ese mar, entonces se va generando y se va produciendo los resultados que se esperan. Vean ustedes que en el libro de Éxodo encontramos que el pueblo estaba clamando en angustia cuando se vio atrapado frente al Mar Rojo, y venía el ejército egipcio atrás para perseguirle, y entonces clamaron: Señor, para esto nos has sacado, para venir a morir en este desierto. Y Moisés va y le clama al Señor y le dice: bueno, pero ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Dile al pueblo que avance. Y la sierva del Señor dice que en el momento en que Moisés y el pueblo puso sus pies y empezaron a entrar por fe dentro del agua, ¿qué ocurrió con el mar? El mar se abrió. Ahora, ¿qué representa el hecho de que el profeta va entrando y primero el agua le llega hasta los tobillos, y luego le llega hasta las rodillas, y luego hasta los lomos, y luego cuando le dice avanza otro tanto, el profeta dice: no, ya no se puede, la única manera de cruzar es nadando? Hermanos, significa que en la medida en que ustedes y yo vamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, el Espíritu Santo va a ir tomando el control de nuestras vidas. Y a veces en nuestra experiencia cristiana entramos en el arroyito hasta los tobillos y nos sentimos felices allí porque todo está bien, y estar con el agua de la experiencia cristiana a los tobillos, pues bueno, sí, voy y vengo sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad, todo está marchando bien. Pero Dios no quiere que tú y yo nos quedemos con el agua hasta los tobillos, sino que el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? ¿Qué nos dice? Avanza otro tanto más. Y algunos avanzamos y llegamos con el agua hasta las rodillas. Pero empezamos a sentir un poco de resistencia. Empezamos a sentir que ya la situación se pone como un poquito más difícil. Y algunos quizás en ese avanzar empezamos a sentir miedo, temor. ¿Y qué pasa por nuestra mente? ¿Qué empieza a ocurrir? Como ganas de ir para atrás. Pero el Señor vuelve y le dice al profeta: ahora anda y avanza, ¿qué? Otro tanto más. Y entonces ya Ezequiel, pues tiene que obedecer la orden de aquel que le está hablando, y dice la Escritura que avanzó otros 500 metros. ¿Qué dicen sus Biblias cuando habla de la medida? A ver, 1000 codos.
1000 codos es la medida que va desde aquí, la punta de los dedos hasta el codo justamente, ¿verdad? Que son aproximadamente unos 50 centímetros. Así que cuando dice 1000 codos, entonces hacemos la transferencia de eso a metros y por eso es que esta versión dice 500 metros. Pero ¿cuánto es 500 metros? 1000 codos. Pero ¿cuánto es? Sí, 1000 codos son 500 metros y 500 metros son 1000 codos. Pero en distancia, 500 metros, ¿cuánto es? Así que, ¿cuán ancho es ese río, hermano? Hermana Jacqueline. ¿Cuán ancho? Porque primero le dice avanza y avanzó 500 y el agua le llegaba ¿a dónde? A los tobillos primero. Y después otros 500 más y después ¿a dónde llegaba? A las rodillas. Y después dice avanza otros 500 más. ¿Y a dónde le llegaba? A la cintura. Ya eran 3000 codos, ya eran 1500 metros. Así que ese río, ¿cómo era, hermanos? En cierta ocasión, cuando tuve que ir a colportar, hermanos, me mandaron a colportar al Amazonas. Y cuando uno estaba más muchacho, era más aventurero. Nos fuimos en ese viaje, hermano. Y el autobús llegaba hasta la orilla del río que en mi país se conoce como el río Orinoco. Es el río más grande del país. Y entonces allí en la madrugada, como a las 4 de la mañana, llega eso le llaman como un lanchón, es como una gran plataforma metálica que está acondicionada de tal manera que allí suben los autobuses, suben carros, suben camiones, ¿sí? Y entonces, por un lado, va con unas cuerdas así gruesas que la amarran a un barquito como del tamaño de la banca, pero tiene un supermotor que entonces es el que lo saca de allí del puerto y lo lleva por el río hasta atravesar al otro lado. Pero llega un momento en que uno va recorriendo y uno puede asomarse por la ventana, algunos se salen, y cuando llegó un momento, yo me asomo para ver y no veía orilla ni de un lado ni del otro, hermano. O sea, es una cosa inmensa. Y este río que menciona el profeta ya llevaba 1500 metros de recorrido y todavía viene allí el ser celestial y habla con Ezequiel y le dice, anda todavía otros 500 metros más. Así que imagínense ustedes cuán ancho era. Pero hermanos, el Señor da la orden y cuando el Señor da la orden, ustedes y yo, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, hermanos. Porque si el Señor ordena y nosotros obedecemos, veremos su mano poderosa añadiendo bendición a nuestras vidas. Veremos su mano poderosa añadiendo bendición para su iglesia. Y veremos el poder del Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones, trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestra iglesia, trabajando en los corazones de las almas preciosas que necesitan conocer y decidirse por Cristo Jesús. Pero mientras eso no suceda, ustedes y yo, ¿dónde nos quedaremos? Aquí en la orillita, hermano. Nos atreveremos a ir hasta las rodillas. Y quizás nos atreveremos a ir hasta que el agua nos llegue a la cintura, pero ya cuando sentimos allí, hermano, como la fuerza del río, porque, hermano, la obra de Dios, la iglesia de Dios, no es una pieza del museo. ¿Usted qué va a ver al museo? ¿Han ido a los museos? ¿Han tenido oportunidad de ir a algún museo en sus vidas? O aquí, no sé, yo no he tenido oportunidad aquí de ir a museos aquí en Louisville, pero creo que hay un par de museos por allá en el downtown. ¿Pero usted qué va a ver allí al museo? Antigüedades, imágenes, ¿verdad? Figuras de cosas que, tan bonito. Mohamed Ali, creo que hay uno de Mohamed Ali aquí. Oh, sí, eso fue por allá en 1960, por allá. Pero ya eso.
Pero la iglesia del Señor no es un museo, hermano. La iglesia del Señor es como un río de agua viva que corre, hermano, y que cuando usted entra y se atreve a avanzar, esa corriente, hermanos, lo va a llevar y le va a guiar en asuntos de su vida que ni siquiera ustedes y yo podemos imaginar. Pero muchas veces nosotros, en nuestros miedos, en nuestros temores, en el no se puede, está muy difícil, eso es imposible, o qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que pasan por nuestra mente, nos quedamos con el agua a las rodillas, con el agua a los tobillos algunos, otros con el agua ya a la cintura, y ya de allí no nos atrevemos a avanzar más. Esta noche, hermanos, yo quiero invitarles en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nosotros obedezcamos la orden del Señor. Avancemos. Y avanzar significa también algo, hermanos. Significa dejar de lado nuestras precondiciones humanas, nuestros pensamientos humanos, y significa permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, hermano. Pero mientras estemos a la orillita, pues el Espíritu Santo no podrá trabajar más sino hasta ese nivel. Pero cuando avanzamos, hermano, y nos atrevemos a ir a lo profundo, entonces el Espíritu Santo va a hacer su obra preciosa en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, hermanos. Y entonces, ¿qué sucederá? Vean lo que sucederá. Versículo 7. Y al volver, vi que en la ribera del río había ¿qué? Muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Así que por donde pasaba ese río, ¿qué había? Verdor, hermanos. Por donde pasa el Espíritu Santo, por donde va el río, la corriente de agua viva, hermanos, de nuestro Señor, no puede haber sequedad, no hay desierto. Corren ríos de agua viva. El versículo de Juan 4 y los versículos que leí anteriormente: el que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva, dice la Escritura. Y entonces está el versículo 12, dice: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá. Está ya el profeta mirando al futuro, ¿verdad? Y dice: crecerá toda clase de árboles frutales. Mango, la fruta favorita del pastor. Mango, ¿verdad? Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para alimento, y su hoja ¿para qué? Su hoja para medicina. Hermanos, ¿cómo sientes tu corazón y cómo sientes tu vida? ¿Sientes que acaso está como un desierto, seca, árida? Esta mañana mi esposa me llamó y hablamos ahí un rato, ¿no? Y entonces, ¿cómo está? Una hermana le regaló una matica de lo que llaman culantro. Ustedes, las mujeres, saben, que son así como larguitas, hojas larguitas, ¿verdad? Así. Bueno, entonces estaba ya la matica. ¿Cómo es? Mira, ¿y la matica cómo está? ¿Le has echado agüita? Y cuando yo voy y me asomo, eso, estaban las hojitas todas marchitas y estaba allí como una piedra. Y ya le voy a echar agüita, ya le voy a echar agüita. Hermano, así estará tu corazón, así estará tu vida, como un desierto, como una piedra. Esta hora yo quiero invitarte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que puedas atreverte a avanzar, a entrar en un compromiso genuino, un compromiso fiel, una entrega total de tu vida, de tu corazón, de tu familia para Cristo Jesús. Deja que el Señor obre en ti, hermano, hermana. Deja que el Señor trabaje en tu corazón.
Deja que el Señor te guíe. Y recuerda, cuando el Señor ordena, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Vamos a obedecer a nuestro Señor. Y que de tu corazón, de tu vida y de mi vida, pueda ser una fuente de agua que corra para vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios y Padre, Señor, es posible que esta noche ha venido algún hermano o hermana con su corazón, pues quizás seco, árido, deseando recibir el agua de vida de Cristo Jesús. Y yo te quiero pedir, Señor, que hagas un milagro en su vida y que Él pueda atreverse a entrar. Que podamos, Señor, por tu gracia maravillosa, no conformarnos con que simplemente el agua nos llegue a los tobillos o que llegue a las rodillas, sino que podamos avanzar siguiendo tu orden y podamos, Señor, lanzarnos a ese río de aguas vivas para que nuestra vida, Señor, sea una vida que florezca, sea una vida que reverdezca, que dé frutos de sanidad y de vida eterna. Y Señor, que podamos cada día tener una experiencia preciosa contigo, Señor. Padre bendito, haz tu obra poderosa en cada corazón aquí presente, en los adultos, en los jóvenes y en los niños. Y que, Señor, el agua de vida de Cristo Jesús pueda llenar nuestros corazones y podamos ser fuente de agua viva para otros también. En tu nombre precioso, en el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Que Dios le